Yo confío en ustedes. Esto lo existe porque es un resumen para que ustedes lo repasen, pero tienen que ir a leer el libro. Ya. ¿Qué tipo de hueso será? Es un hueso plano. También es un hueso irregular. ¿Ya? Pero principalmente plano, ya sabemos que tiene dos caras, una anterior y una posterior, tiene tres bordes. ¿Y cuántos ángulos tendría? Tendría tres ángulos, ¿ya? Entonces vamos a ver que va a haber ángulos que van a estar netamente solo en contacto o van a servir para la inserción muscular. Pero hay otro ángulo que es importante que va a formar parte de la articulación del hombro, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Fíjense que la cara anterior aquí tienen la cara anterior. Tanto la cara anterior como la cara posterior va a tener fosas, ¿ya? Y esas fosas son importantes que las recuerden porque cada una de esas fosas va a alojar a músculos, ¿listo? Son los músculos que van a dar movilidad al hombro, van a dar, principalmente van a participar de la articulación y la movilidad del hombro, ¿ya? Entonces, si tenemos aquí una fosa subescapular que ocupa prácticamente toda la cara anterior de la escápula, ¿ya? Fíjense. Entonces, esta va a insertar a un músculo. ¿Qué se les hace? ¿Qué se llama este músculo? Subescapular. Subescapular. Por eso es que tienen que acordarse los nombres de las fosas, ¿ya? Van a tener una fosa subescapular y un músculo subescapular que se origina ahí. Y vamos a tener aquí la cara posterior. Esta cara posterior tiene una característica que la diferencia de la anterior. Cuando ustedes vayan a identificar una escápula en el anfiteatro, no es nada complicado porque si ustedes saben que la cara anterior solo tiene una fosa y la posterior tiene una espina que va a dividir en dos fosas, ¿ya? Entonces la van a reconocer fácil y con eso es fácil reconocer si es derecha o izquierda, ¿ya? Entonces van a tener aquí, fíjense, esta es la espina de la escápula que llega a una parte en que ya no está unida a la escápula, es más libre y va a dar origen a esto que se llama acromión. Y es lo que nosotros nos tocamos aquí cuando nos tocamos el hombro. Esta espina va a dividir a esta cara posterior en dos fosas. ¿Qué se llama esta? Infraespinosa, supraespinosa. Cada una va a dar origen a un músculo. ¿Qué se llamará el músculo de aquí? Infraespinoso. ¿Ya? Bien. Eso es importante conocer de esta escápula. Y fíjense que la articulación y la superficie articular para el húmero, porque se articula con la cabeza del húmero, ¿ya? La superficie articular para el húmero no es tan amplia, como vamos a ver más abajo o más adelante cuando veamos articulación de cadera, ¿ya? No es una superficie articular tan amplia, ¿ya? ¿Por qué será? Aquí a su compañero. La pregunta, doctor. Que por qué esa superficie articular no es tan amplia para la cabeza humeral. Me imagino que por el rango articular tiene la articulación, aparte va a estar la cápsula articular que va a dar mayor congruencia a ese nivel. Sí, va por ahí. Ya desde la primera clase les venía diciendo que tenemos en el hombro la articulación más
más móvil. Y el rango que dice su compañero, el rango de movimiento que tiene la articulación del hombro, ¿ya? Por lo tanto, no tiene que tener como en la cadera, que la cabeza del fémur va así, y luego el acetábulo es grande y entra la cabeza del fémur así, y se mueve ahí. Pero en cambio aquí fíjense que esta superficie articular es bien pequeña y es casi plana, no es tan congruente como dicen, pero va a tener partes blandas que van a dar más congruencia, si no cada vez se lucharía el hombro, ¿ya? Se saldría la cabeza del húmero de su superficie articular. Entonces va a tener algo que van a encontrar en los libros que amplía esta superficie articular. ¿Qué se llama, Ventura? El labrum o el rodete glenoideo. Es como un círculo de aquí que envuelve o que va alrededor de esta superficie articular. Es netamente de cartílago, ¿ya? Por eso no aparece aquí, tampoco aparece en la aplicación, pero cuando se pone un tejido conectivo va a aparecer. Entonces va a tener aquí algo que aumente esta superficie articular para aumentar esa congruencia, como decía su compañero, pero no es óseo, ¿ya? Es tejido cartilaginoso. Entonces esa cavidad para el húmero, ¿qué se llama? Cavidad glenoidea. ¿Dónde teníamos otra cavidad glenoidea? En el temporal, ¿no ve? Para la adena. Ya. Esas son las cosas que nos tenemos que fijar. Aquí tienen un resumen de eso. Y aquí vamos a ver los bordes que ya lo decía su compañero, y vamos a ver los ángulos, ¿ya? El ángulo superior, ángulo externo, ángulo inferior. Ahora vamos a ver algunos otros detalles que vamos a tener. Esta espina va a tener dos labios. Ustedes van a ver en los huesos, no en todos se nota, ¿ya? Pero la espina viene delgadita, luego se engrosa en el borde. Y tiene dos labios, un labio superior y un labio inferior. Eso es principalmente, lo vamos a ver, volver a ver cuando veamos músculos, ¿ya? Eso es principalmente para la inserción de músculos. Aquí, otra cosa que es importante, siempre se pregunta en el examen, es que en esta cavidad glenoidea, aparte de tener el labrum o el rodete glenoideo, va a tener dos superficies, superficies o eminencias que son importantes. Uno que es supraglenoideo y otro que es infraglenoideo. Eso siempre se lo menciona, ¿ya? Porque ahí se van a insertar dos músculos importantes. El bíceps y el tríceps. El bíceps y el tríceps. ¿Se origina o se inserta? Se origina. Se originan ahí, porque el bíceps y el tríceps tiene como punto fijo esta parte, ¿ya? Tiene como punto fijo esta parte porque lo que va a hacer es mover el brazo. ¿Listo? Ahora, el bíceps o el tríceps ya vamos a avanzar, vamos a ver cuál mueve, cuál flexiona, cuál extiende, y no es precisamente el brazo, sino el antebrazo, ¿ya? Vamos a ver cuando se inserte, cuando veamos la músculo. Doctora, disculpe, como dije, supraglenoideo, ¿qué más? Supraglenoideo e infraglenoideo. Entonces esas tuberosidades, en la supraglenoidea se va a insertar el tendón largo del bíceps y en la infraglenoidea el tendón largo del tríceps, ¿ya? Porque vamos a ver que tienen ambos músculos, tienen dos cabezas.
aquí van a encontrar, aquí está, ¿ve? El tubérculo superior o supraglenoideo y el infraglenoideo. La fosa infraespinosa, supraespinosa. Y en este otro se ve lo que les decía, la espina que tiene dos labios, uno superior y otro inferior. Fíjense que aquí va a haber una escotadura. Esta escotadura es importante, ¿ya? Esta escotadura es importante y a veces no se la encuentra en los huesos del anfiteatro porque es simplemente un orificio. Entonces, esta escotadura sirve para pasar, a nosotros nos sirve, porque nosotros bloqueamos hombro en esa escotadura. Por esa escotadura va a pasar una arteria y un nervio, ¿ya? Un nervio supraespinoso que va a inervar el 60% del hombro. Entonces, nosotros lo bloqueamos aquí. Por acá sale la arteria y el nervio y nosotros bloqueamos aquí. Entonces, para ver qué tanto están entendiendo, qué tanto han leído, ¿qué parte de la escápula se articula con la clavícula? Tiene dos apófisis grandes en la clavícula, ¿no ven? La clavícula con escápula se articula por el acrómio. Por el acrómio, ¿ya? Tiene dos apófisis grandes, como ustedes ven allá. Como ven aquí tiene dos, si yo miro este ángulo, va a tener aquí dos apófisis grandes. Y nos vamos a ir ahorita a este para que se den cuenta, ¿ya? Fíjense dónde se está articulando la clavícula, ¿con quién? Con el acrómio. ¿Y esta qué sería? Ah, ya, perdón. Entonces aquí tenemos la articulación acromio-clavicular, por lo tanto este es el acromio de la clavícula. ¿Y este qué sería? La apófisis coracoides. Entonces tenemos dos estructuras importantes en este ángulo, que son la apófisis coracoides y el acromio. Se articula, se va a formar la articulación, ya su nombre lo dice, acromio clavicular. Si ustedes se acordaban de la anterior vez que hemos visto, ya saben que es con el acromio. Y va a tener medios de fijación, ¿ya? Tiene una cápsula articular y estos medios de fijación, fíjense que son tendones que van a unir aquí, pero no precisamente a la acromio. Vamos a ir ahorita a la aplicación. Entonces aquí tenemos al acromio, esta es la articulación acromio-clavicular y aquí van a tener ligamentos, como su nombre lo dice, acromio o coraco-clavicular, va de la apófisis coracoides a la clavícula. Esos simplemente son medios de fijación, pero no hay una articulación entre la clavícula y la apófisis coracoides, ¿ya? Y vamos a ver un poquito en la aplicación. Fíjense, aquí tiene otro nombre todavía, la cara anterior. ¿Qué dice?
¿De dónde estás? De La Paz. ¿Cuándo te llegas? Supongo que mañana. ¿Cuánto tarda? ¿Cuándo está costando? ¿Cuánto le calculas? Debe costar. Son 6. Pues nada que ver. 60 bolivianos todo. No sabía, pero. ¿Dónde vas a ir? Allá. En la platita, en la plata. Porque hay dos, digamos, aquí en el centro hay una que queda cerca de la sur para recoger envíos todos. Después hay otra que tienes que ir hasta allá. Ay, no, pero